Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar uno de los cuadros clínicos, yo diría, más impactantes, más complejos de la psiquiatría, la crisis de manía. Y para guiarnos en esto tenemos fragmentos clave de una obra fundamental, el Tratado de Psiquiatría de Henry A. La idea es clara. Vamos a desentrañar este estado de hiperexcitación, pero basándonos únicamente en lo que este texto nos ofrece. ¿Qué es la manía? Realmente, ¿cómo ha cambiado la forma en que la entendemos? Vamos a ver los síntomas, las interpretaciones, desde la fenomenología, el psicoanálisis, la visión del propio A y, claro, cómo se trata hoy día con fármacos. Vamos a analizarlo a fondo. Exactamente. Vamos a revisar los elementos clínicos, cómo ha evolucionado el concepto, las diferentes lecturas psicopatológicas y también las estrategias terapéuticas que se describen en estos pasajes. Es, creo, una exploración necesaria para entender una condición que, desafía nuestra idea de normalidad psíquica. Y nos apoyaremos estrictamente en la información que tenemos aquí. Perfecto. Empecemos entonces por lo básico, lo fundamental. Según la visión de la psiquiatría que refleja este texto, ¿cómo se define la manía? ¿Y qué dimensiones de la persona afecta principalmente? A ver, el texto nos da una definición bastante concisa, pero muy potente. Un estado de hiperexcitación de las funciones psíquicas. Hiperexcitación. Sí. Y lo esencial, los elementos que la identifican, son dos. Por un lado, una marcada exaltación del humor. Ajá. Y por otro, un desencadenamiento, así lo llama, de las pulsiones instintivo-afectivas. Es como si se liberara, digamos, una energía psíquica enorme, pero de forma caótica. Entiendo. Y esta energía que desborda impacta, según leemos, tres grandes dominios: el psíquico, pensamiento, afecto; el psicomotor, la actividad del movimiento; y también el neurovegetativo, funciones del cuerpo que también se aceleran. Entiendo. O sea, no es solo algo mental, sino que todo el organismo parece estar en un estado de aceleración, de desregulación. Y mencionaste las pulsiones. Eso ya nos da una pista de la profundidad, ¿no? Ahora, este término manía tiene una historia larga. No siempre se entendió así, ¿verdad? ¿Qué nos cuenta el texto sobre cómo evolucionó este concepto? Sí, ese es un punto clave. El texto señala que hasta bien entrado el siglo XIX, manía era como un cajón desastre, ¿sabes? Casi un sinónimo de locura o alienación mental. Se usaba para describir prácticamente cualquier estado de agitación o delirio. Los primeros intentos de acotar un poco el término vinieron con figuras pioneras como Pinel, por allá en 1802, y Esquirol, unos años después, en 1816. Pero el verdadero cambio conceptual, el giro importante, según leemos aquí, se dio después de 1850. ¿Y quiénes fueron los protagonistas de ese cambio? ¿Quiénes lo impulsaron? Bueno, el texto destaca a J.P. Falret y a Baillarger, que en 1854 describieron formas circulares de locura. Luego Magnan, en 1890, y de forma ya decisiva, Emil Kraepelin, en 1899. Ellos fueron fundamentales. Redefinieron la manía no como una enfermedad general, independiente, sino como una crisis, como un episodio agudo dentro de un trastorno más amplio, cíclico, las psicosis periódicas. Ah, claro. O lo que hoy llamamos trastorno bipolar, que Kraepelin denominó psicosis maníaco-depresiva. Qué interesante ese cambio. Pasar de locura agitada a una crisis dentro de un ciclo. Eso cambia todo el enfoque. Totalmente. Fue un giro copernicano, entenderla como una fase, no como toda la enfermedad. Y luego, como vamos a ver, figuras como Abraham, Freud, Binswanger, aportarían otras lecturas más profundas sobre su significado. Claro. Ahora si nos metemos ya en los síntomas que describe el texto, uno de los más característicos y quizás más desconcertantes es la fuga de ideas. ¿Cómo se manifiesta eso concretamente y por qué es tan central? La fuga de ideas es la expresión más clara de lo que el texto llama taquipsiquia. Taquipsiquia, mente rápida, ¿no? Exacto. Literalmente mente rápida, una aceleración de todos los procesos psíquicos. Y se describe con varias características. Primero, una aceleración tremenda, vertiginosa, de las representaciones mentales. Ideas, imágenes, recuerdos que fluyen sin parar,
como un torbellino que no te deja fijarte en nada. El texto usa la metáfora de un caleidoscopio que está siempre en movimiento. Un caleidoscopio, qué buena imagen. Sí. Segundo, la asociación de ideas se vuelve muy rápida pero superficial. Las conexiones entre pensamientos son débiles, automáticas. Se basan en parecidos de sonidos, asonancias, rimas, juegos de palabras o cualquier estímulo externo que capte la atención un segundo. Curiosamente, el texto apunta que algo parecido puede pasar en la fatiga extrema normal, ¿no? Cuando la mente salta de un tema a otro sin mucho control. Sí, cuando uno está agotado. Exacto. Y tercero, una profunda impotencia de la atención. La distracción es constante. La atención espontánea reacciona a todo, a cualquier estímulo irrelevante, mientras que la atención voluntaria, la capacidad de concentrarse a propósito, es casi imposible. Como dice el texto, el paciente no puede detenerse ni reflexionar. Suena agotador, como si el motor del pensamiento estuviera totalmente desbocado y sin frenos. ¿Y por qué el texto le da tanto importancia? ¿Por qué lo llama síntoma principal? ¿Es solo por la velocidad? No es solo la velocidad. Se considera principal porque resume, encapsula, la exaltación del ser psíquico en su totalidad. No es solo pensar rápido, es una manifestación de esa energía psíquica desbordada, pero en el plano cognitivo. El texto cita a Ludwig Binswanger, que hablaba de la volatilidad maníaca. Para él, esta fuga de ideas no era un simple exceso de cantidad, sino una cualidad distinta. Hablaba de una danza frenética. Danza frenética. Sí, impulsada por la exuberancia de sus desenfrenadas tendencias instintivo-afectivas. Es la forma en que esa energía incontenible se expresa a través del pensamiento y del lenguaje. Danza frenética. La imagen es muy potente. Transmite esa sensación de energía sin control. Mencionaste al principio la exaltación del humor como otro pilar. Suena bien, pero ¿es tan simple como estar muy feliz? No, para nada. El texto describe una expansividad, una hipertimia, sí, un estado de ánimo elevado. El paciente se siente eufórico, optimista sin límites, admirablemente bien, pletórico, infatigable, dichoso de vivir. Hay una sensación de poder, de capacidad ilimitada, como si pudieran emprender cualquier cosa y tener éxito seguro. Casi una sensación de omnipotencia, ¿no? Pero intuyo que hay una trampa ahí. Exacto. La trampa es su extrema inestabilidad. El texto lo subraya. No es una alegría serena constante. El paciente puede pasar rápidamente de la alegría a las lágrimas y de las lamentaciones a la cólera. ¡Wow! Esta labilidad emocional es muy característica. Pueden volverse irónicos, sarcásticos, ridiculizar a otros, a veces con una agudeza sorprendente, pero a menudo con malignidad. Y esta efervescencia emocional fácilmente pasa a la irritabilidad, a la violencia verbal o incluso a la agresividad física. Una verdadera montaña rusa emocional entonces. La euforia es frágil, puede virar muy rápido hacia la hostilidad. Justamente. Y el otro elemento clave era el desencadenamiento de las pulsiones instintivo-afectivas. ¿Cómo se ve eso en la conducta según el texto? Se ve como una pérdida de los frenos, de las inhibiciones sobre los impulsos básicos. El texto es muy explícito al señalar que casi siempre hay una notable excitación erótica. Las manifestaciones varían muchísimo. Desde comentarios o gestos de coqueteo exagerado, pasando por actitudes que el texto califica de groseras y obscenas, hasta conductas como el exhibicionismo o la masturbación en público, o, si el contexto lo permite, excesos genésicos y una escandalosa desvergüenza. Es como si las normas sociales, el autocontrol habitual, simplemente desaparecieran, dejando vía libre a la expresión más directa del impulso sexual. Queda claro que es una liberación masiva de energía que afecta pensamiento, emoción y conducta de forma muy disruptiva. Mencionaste antes a Binswanger y su análisis fenomenológico. El texto resume su visión. ¿Cómo conceptualiza él la conciencia maníaca? Va más allá de los síntomas, ¿cierto? Sí. Binswanger busca entender la experiencia vivida del sujeto maníaco. Para él, la existencia, la conciencia, el Dasein maníaca no se reduce a simples aumentos cuantitativos, más rápido, más excitado. La considera una modalidad regresiva global, cualitativamente distinta de estar en el mundo.
Lo central, según resume este texto, es una profunda alteración de la estructura temporal de la vida psíquica. Describe un estado de desencadenamiento, un impulso endiablado, casi orgiástico de deseos irrefrenables. Retoma esa idea de volatilidad, de danza frenética. No es solo estar acelerado, es experimentar el tiempo y la realidad de una forma totalmente diferente, fragmentada, orientada a la descarga inmediata. Fascinante. O sea, no es solo más de lo mismo, sino una forma diferente de ser. Y bueno, para quienes estudian psicología, la perspectiva psicoanalítica siempre es un punto de interés clave. ¿Cómo interpretan Freud y Abraham este estado, según lo que recoge Hay en este tratado? El texto indica que Freud y Abraham también captaron esa cualidad de orgía libidinal. Su interpretación, que es central en el psicoanálisis, es que la manía representa una, y cito textualmente, regresión súbita a estadios infantiles del instinto anteriores a toda frustración exterior. ¿Una regresión infantil? Sí. Es como si el psiquismo, ante una amenaza intolerable, que sería la angustia asociada a la melancolía, su estado opuesto, retrocediera defensivamente a una etapa muy temprana del desarrollo, específicamente a la etapa oral pregenital, donde las necesidades y los deseos son, como dice el texto, devoradores y buscan satisfacción inmediata, sin barreras, sin espera. Entonces, esta regresión tendría una función defensiva. Es para protegerse de algo. Precisamente, el texto lo plantea así. La manía es lo contrario a la melancolía en este sentido. Mientras en la melancolía domina la inhibición, el sufrimiento psíquico, en la manía el sujeto se lanza a la satisfacción pulsional. Es un intento desesperado de escapar de la angustia. El texto cita a Racamier para subrayar esta idea de escape y a Jay Gilbert para describir esta huida hacia adelante como un orgasmo dionisiaco. Orgasmo dionisiaco. Sí. Es una defensa maníaca contra el dolor psíquico, una negación radical del sufrimiento a través de la descarga pulsional masiva. Para los estudiantes de psicología, esto es un ejemplo claro de cómo el psicoanálisis lee un cuadro clínico en términos de dinámica pulsional, la libido, mecanismos de defensa, como la regresión, la negación, y fijaciones a etapas tempranas del desarrollo. Muy ilustrativo. Una defensa extrema a través del retroceso y la descarga. Ahora, volvamos a Henry Hay, el autor de este tratado. Él mismo propone un análisis estructural de la manía. ¿Podrías resumirnos su perspectiva? Claro. Hay, desde su enfoque que él llamaba organodinámico, que busca integrar lo neurológico y lo psicológico, distingue como dos caras de la crisis maníaca. Por un lado, un aspecto regresivo o deficitario, negativo. Aquí incluye leves déficits en funciones superiores de síntesis, como la atención, que ya comentamos, y la percepción, que se vuelve muy precipitada. Una alteración sutil de la lucidez de la conciencia, aunque parezca hiperlucidez, Hay la ve como un inicio de estado crepuscular. Y lo que llama una destrucción temporal ética de la conciencia. Se refiere a la pérdida de la capacidad de moderarse, de reflexionar, de adaptarse bien al presente. Un aspecto deficitario. ¿Y el otro? Cultura superior. La liberación de las instancias inferiores. Esto se manifiesta, según Hay, en tres formas principales. Primero, un comportamiento de juego. El paciente actúa escenas, improvisa roles, imita. Segundo, la ficción o fabulación, que sería como el equivalente imaginario del juego. Y tercero, la liberación de las pulsiones, coincidiendo aquí con la visión psicoanalítica. Entiendo. Es como si al debilitarse la estructura que organiza la conciencia, emergieran estas formas de funcionamiento más básicas, más desinhibidas. Hay concluye que el maníaco, disminuido en su estructura consciente y equilibrada, se lanza a una especie de dilatación de su existencia. Se proyecta más allá de los límites del presente, en un torbellino que volatiliza hasta el extremo las posibilidades de su potencia de optimismo y de ilusión. Intenta integrar el déficit de base con la exuberancia que se ve clínicamente. una visión integradora muy interesante. Ahora, sabemos que no toda excitación es una manía florida completa. El texto menciona la hipomanía y los estados mixtos. ¿Podrías aclararnos qué son y en qué se diferencian? Claro,
La hipomanía se describe como una forma atenuada, una forma menor de la excitación maníaca. El ánimo es jovial, eufórico, hay muchas ideas, mucha locuacidad, gran actividad. La persona puede parecer ingeniosa, brillante, pero también se muestra irritable, autoritaria, discute fácilmente. La hiperactividad es constante, inicia muchos proyectos, pero sin constancia. Y el texto señala que puede haber fallos en el juicio, como gastos excesivos o conductas sexuales inapropiadas, aunque no al nivel de la manía franca. Y esto siempre es un episodio, algo que empieza y termina. Nente. Se refiere a la agitación constitucional que describió Kraepelin o los psicópatas hipertímicos de Kurt Schneider. Son personas crónicamente activas, con un ánimo expansivo, pero muy variable, lo que les genera dificultades sociales y laborales. Entendido. Puede ser un episodio o un rasgo. ¿Y los estados mixtos? ¿El nombre sugiere una combinación? Exacto. Son cuadros clínicos donde se mezclan síntomas maníacos y síntomas melancólicos al mismo tiempo. ¿En serio? ¿A la vez? Sí. El texto cita a Kraepelin, que describió varias de estas formas, mostrando que la frontera entre manía y depresión no siempre es tan clara. Menciona ejemplos como la manía asinética, excitación mental pero sin agitación física. La manía depresiva, ánimo triste pero con pensamiento y habla acelerados. También la manía improductiva, agitación motora pero sin la típica fuga de ideas. El estupor con elementos maníacos, inhibición física pero con euforia interna o fuga de ideas. Y la melancolía agitada, ánimo depresivo con mucha inquietud motora. Estos estados mixtos subrayan la complejidad y todo el espectro de los trastornos del ánimo. Fascinante cómo pueden coexistir elementos que parecen totalmente opuestos. Pasemos ahora al tratamiento. Según lo que nos dice este texto clásico, en el hospital, para manejar la excitación aguda, ¿qué estrategias farmacológicas se destacan como eficaces? El texto indica muy claramente que los neurolépticos, los antipsicóticos, supusieron un gran avance. Desplazaron a los sedantes clásicos como bromuros o barbitúricos que se usaban antes. Menciona algunos fármacos específicos como particularmente útiles para controlar rápidamente la agitación maníaca. Se destaca el haloperidol, que según el texto muchos clínicos consideraban el de acción más rápida. ¿El haloperidol? Sí. La levomepromacina, cuyo nombre comercial citado es Sinogan, se menciona como frecuentemente asociada al haloperidol, sobre todo para la sedación nocturna. La tioperacina, Mageptil, también se señala como opción principal. Y la clorpromacina, Largactil, se recomienda para agitaciones más moderadas. El texto se centra en la clase de fármaco y su propósito: lograr una sedación eficaz de la agitación aguda. Entiendo. Neurolépticos para la crisis. Adicionalmente, menciona el diazepam, Valium, si hay mucha ansiedad o agresividad, y la dipropilacetamida, Depamide, como un estabilizador del humor que puede potenciar la acción de los neurolépticos. Y un punto crucial que recalca el texto: la importancia de seguir con dosis de mantenimiento una vez controlada la fase aguda, para prevenir recaídas tempranas. Bien, entonces los neurolépticos son la piedra angular para el manejo agudo de la crisis. Pero el texto dedica un apartado específico a las sales de litio. ¿Cuál es su papel particular? ¿Y qué consideraciones especiales exige su uso? El litio es presentado como un agente casi específico para los trastornos del humor. Su principal valor, según leemos aquí, no es tanto la rapidez para sedar la crisis aguda. El texto dice que es más lento que los neurolépticos en eso, sino su potente efecto profiláctico. Es decir, su gran utilidad está en prevenir la aparición de futuras crisis, tanto maníacas como depresivas, o al menos en espaciar las recaídas en el trastorno bipolar. También se sugiere que la calidad de la sedación que produce, aunque sea más lenta, puede ser superior. Suena como un tratamiento fundamental para la estabilidad a largo plazo, pero imagino que no está libre de riesgos. ¿Qué precauciones menciona el texto? Requiere un manejo muy cuidadoso y experto. El texto es enfático en las precauciones importantes. Primero, está contraindicado si existen problemas renales o cardíacos previos. Eso es clave. Del fármaco en la sangre, lo que se conoce como litemia.
El texto especifica un rango terapéutico muy estrecho, entre 0.70 y 0.80 MEQL, y es vital no superar el límite de 1.05 MEQL porque por encima de eso aumenta mucho el riesgo de toxicidad que puede ser grave. Por eso, el tratamiento se inicia con dosis bajas y se ajusta poco a poco basándose en controles periódicos y muy rigurosos de la litemia en sangre. Un manejo que exige precisión y monitorización constante. Excelente. Hemos cubierto muchísimo terreno basándonos en estos fragmentos de EI. Desde la definición y la historia del concepto de manía, sus síntomas centrales como la fuga de ideas, la exaltación afectiva lábil, hasta las interpretaciones profundas de Binswanger, Freud, Abraham, el propio EI, y finalmente, las estrategias de tratamiento farmacológico agudo y de mantenimiento con el litio. Sí, y al repasar todo esto, surge una reflexión final, creo, que está implícita en la riqueza de las descripciones psicopatológicas que vimos. A pesar de los avances farmacológicos, sobre todo con estabilizadores como el litio que buscan controlar los ciclos, las miradas de Binswanger, del psicoanálisis o de EI nos recuerdan que la manía es más que un conjunto de síntomas. Es una alteración profunda de la experiencia existencial, de la vivencia del tiempo, del deseo, de la estructura misma de la conciencia. Claro. Y esto nos deja con una pregunta abierta, ¿no? Que va más allá del texto, pero nace de él. ¿En qué medida nuestros tratamientos actuales, centrados en gestionar los síntomas y prevenir las crisis, logran realmente abordar esa danza frenética, esa alteración temporal, esa dilatación de la existencia descrita por los clínicos y teóricos? ¿O se centran fundamentalmente en controlar sus manifestaciones más disruptivas? Una pregunta fundamental sin duda, especialmente para quienes se forman o trabajan en salud mental. Invita a no perder de vista la complejidad de la experiencia humana que hay detrás del diagnóstico. Con esta reflexión, entonces, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda.